Bienvenidos todos a estas clases de la unidad 2 de la materia de inteligencia artificial. En este video vamos a describir la forma en la cual podemos implementar un programa para resolver un problema modelado en el espacio de los estados. Bien, vamos a empezar con un problema que es clásico en inteligencia artificial. Sí, y después vamos a también platicar en próximos videos de uno que es muy utilizado y con el cual nosotros explicamos las técnicas de búsqueda. Bien, en este caso nosotros vamos a trabajar con este problema que se conoce como rompecabezas deslizable, ¿sí? Que ustedes tal vez lo conozcan. Es un juego, incluso en los mercados ustedes pueden conseguir una tablilla que tiene números que se deslizan. Hay un espacio en blanco que es el que le permite mover a las piezas. Este rompecabezas deslizable, les decía, es un tablero donde se pueden deslizar las piezas, ¿sí? Y la idea es, a partir de un arreglo de números, ¿sí? O figuras generalmente colocados al azar, ¿sí? Hay que mover las piezas de forma que se llegue a una configuración final, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de un rompecabezas de 3×3 donde observamos que las piezas son números y el espacio vacío lo tenemos aquí representado. Bien, si nosotros esto lo planteamos, ¿sí?, como un problema en el espacio de búsqueda en el espacio de los estados, bueno, pues vamos a partir de una configuración inicial y vamos a llegar a otra. El estado inicial de nuestro problema sería una configuración de piezas, generalmente es aleatoria, ¿sí? Y la configuración final es las piezas en un orden específico. Ok. Sabemos que cuando estamos trabajando con un problema modelado en el espacio de los estados, adicional al estado inicial y al estado meta, nosotros tenemos que definir cuáles son los operadores que se permiten aplicar para moverse entre los diferentes estados. En este caso, el operador es mover al espacio vacío y los movimientos permitidos son hacia la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Ok. Si nosotros analizamos este problema de rompecabezas de 3×3, ¿sí?, el número de posibles estados que tenemos es el factorial de n al cuadrado, donde n es el número de filas, ¿sí? Esto es evidente porque, por ejemplo, el número 1, si no hemos colocado ninguna pieza, pues tenemos 9 posiciones para colocarlo. Después el número 2 tendríamos 8 y así subsecuentemente, por eso se nos vuelve factorial. Entonces, para este caso específico de este rompecabezas de 3×3, nosotros tenemos que el número posible de estados es factorial de 9, es decir, 362.880 estados. Entonces, si nosotros quisiéramos dibujar todos los estados del problema, tendríamos una gran problemática porque son una bastante cantidad de estados. Muy bien, fíjense que este problema que vemos aquí, muy sencillo, se hizo muy popular en Estados Unidos y en Europa a partir del año 1880, a finales de los 800 y en los 900, y el más popular era el que tenemos aquí, que se conoce como Taken o juego del 15. En este caso es un tablero de 4×4. Incluso en los periódicos de la época en Estados Unidos se ofrecían premios a las personas que pudieran encontrar alguna configuración final de lo que se planteaba. Bien, fíjense que aquí el número de posibles estados pues es el factorial de 16. Entonces estamos hablando de una enorme cantidad de estados. Ok, entonces sería impráctico dibujar el espacio de los estados.
a diferencia del problema de el mundo de los bloques, que vimos que no eran tantos estados. Ok, vamos a tratar de resolver este problema en el espacio de los estados aplicando nuestras estrategias de búsqueda. Bien, entonces vamos a analizar lo siguiente. Recuerden que nosotros tenemos ya modelado un problema de búsqueda donde se tienen que definir el estado inicial y el estado final, y también tenemos la definición de la clase estado, que indica cuáles son los elementos que deben existir para que nuestro problema sea modelado como un conjunto de estados. Entonces vamos a tomar esas dos clases como base para crear nuestras propias clases, que nos permitan resolver el problema de rompecabezas. Muy bien, entonces en principio vamos a trabajar con la clase rompecabezas, que sería nuestro estado. Y para guardar la información de las piezas en el tablero, vamos a ocupar una matriz cuadrada. Ok, nosotros vamos a poder crear con dos constructores los rompecabezas. Por un lado, pasándole una matriz como parámetro, y la otra pasándole un string separado por comas, y nosotros tendríamos que hacer la transformación de ese string a una matriz. También vamos a ponerle, aparte del método dimensión, que con este le vamos a preguntar cuál es el tamaño de la matriz, en este caso el número de filas y de columnas, porque el tablero siempre es cuadrado para esta definición que estamos haciendo. Y acuérdense que en la clase estado teníamos un método abstracto que nos va a devolver la información de nuestro problema. En este caso, este método nos va a devolver cuáles son los valores o cómo están acomodadas las piezas en un estado determinado del tiempo. Entonces esto lo vamos a construir. Y por el lado del problema de rompecabezas, pues nosotros necesitamos definir sus constructores. Vamos a tener dos. Uno donde les vamos a pasar los rompecabezas ya creados como estado inicial y estado meta, y otro donde le pasemos dos strings y que se conviertan a rompecabezas. Pero como el problema rompecabezas va a heredar del problema de búsqueda, necesita estos tres métodos que son abstractos en problema búsqueda y que nos van a permitir establecer la forma en la cual puedo crear los estados sucesores en el problema de rompecabezas. También aquí se tendría que definir en getCosto cómo podemos medir el costo de mover las piezas, y también cómo estimamos qué tan lejanos estamos de la meta. Entonces necesitamos trabajar con estas clases. Ya decíamos, los constructores y los métodos de problema búsqueda. Entonces vamos a trabajar con ellos. Este va a ser nuestro primer proyecto ya de la unidad número 2, porque lo que habíamos hecho antes lo colocamos en el paquete modelos. Entonces vamos a crear nuestro primer proyecto, que le vamos a llamar así, búsqueda rompecabezas. Y ahí vamos a colocar a nuestro estado rompecabezas y a todas las demás clases. Entonces, antes de crear esto, vamos a construir nuestro proyecto, adecuado en la lista de proyectos que tenemos aquí. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto va a ser una aplicación Java utilizando Ant, y va a ser una aplicación de Java, como les decía. Entonces le damos siguiente, y aquí le ponemos el nombre del proyecto. Habíamos quedado que era el primer proyecto de la unidad 2, entonces le ponemos 01 búsqueda rompecabezas. Checamos que esté colocado correctamente. Vemos que está exactamente en los proyectos de la unidad 2 de la materia de inteligencia artificial. Ya ahí no tenemos que hacer nada. Y la clase que va a tener el método main
la plantilla de NetBeans siempre le pone como nombre main, hay que cambiarlo y también quitarle acá el prefijo que usa, porque como nosotros le pusimos 01 le antepone un prefijo que se lo quitamos y cambiamos el nombre y le ponemos así: búsqueda rompecabezas. Ese sería el nombre de la clase que tiene el método main. Ya que tenemos esto configurado, pues se hace la creación de el proyecto y ya tenemos aquí la clase que tiene el método main con la cual vamos a correr la aplicación. Ok, bien, nosotros en este proyecto necesitamos usar las clases que ya se construyeron para el espacio de los estados, y esas clases están en el paquete modelos. Acá tenemos nuestro paquete espacio de estados en el proyecto modelos, ¿sí? Y aquí están todas las clases que podemos ocupar. Entonces nosotros, para poder usarlo, le tengo que indicar al proyecto de búsqueda rompecabezas que voy a usar clases de modelos. Para hacer esto, primero vamos a construir en modelos, vamos a construir, ¿sí?, a través de este botón de limpiar y construir. Vamos a construir el archivo jar, que es un archivo comprimido con todas las clases de nuestro proyecto. Entonces ahí ya me indica el NetBeans que ya está creado el jar, y entonces voy a decirle a mi proyecto de búsqueda rompecabezas que voy a usar clases de modelos. Entonces lo voy a hacer en librerías. Si abrimos librerías, observamos que aquí tiene que puede usar todas las clases de la API de Java, en este caso la versión 13, ¿sí? Y nosotros le vamos a indicar que adicionalmente vamos a ocupar un jar también como origen de clases, y lo vamos a buscar. Aquí observen que estoy parado en cursos, en proyectos, busco la unidad 1, y en la unidad 1 tengo la carpeta modelos, y ahí tengo la carpeta dist, que dentro de la carpeta dist tengo ya aquí mi archivo .jar, modelos.jar. Esto se lo añado, y entonces aquí en librerías ya me aparece que las clases del proyecto búsqueda rompecabezas pueden buscar clases en estas dos elementos, en el jar de modelos y en la API de Java. Ok, ya que tenemos eso, ya configuramos nuestro proyecto, pues vamos a empezar a trabajar con la clase que modela el estado. Voy a regresar a las diapositivas, y la clase que vamos a trabajar se llama rompecabezas. Como habíamos dicho, heredar de estado, y al heredar de estado va a generar el método getInfo. Y aquí tenemos modelada la matriz que va a representar el arreglo de las piezas del rompecabezas, ¿sí? Y aquí tenemos los dos constructores. Muy bien, en el primero pues simplemente le pasamos la matriz, pero en el segundo es un string, ¿sí? Y en este string nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a partir. Estamos asumiendo que la cadena que me pasan como parámetro son números separados por coma. No estamos validando que nos den otra cosa, estamos asumiendo que el string está separado por comas. Ok, entonces al hacer el split separamos los números y nos quedan un arreglo de string. A este arreglo le sacamos la raíz cuadrada al tamaño del arreglo, más bien le sacamos la raíz cuadrada para obtener el tamaño de la matriz, que va a ser una matriz de n por n, y después de ahí pues aplicamos la conversión de un string a un valor entero. Ok, vamos a hacer esto en el código. Aquí también observamos que le vamos a proporcionar dos métodos, uno que me devuelva la matriz y el otro que me devuelva el tamaño de la matriz. En este caso, como sabemos que una matriz es un vector de vectores, ¿sí? Y como los vectores son objetos, el primer vector me indica cuántas filas tiene, y cada elemento de ese vector de filas está apuntando a un vector, ¿sí?, con los elementos de cada fila. Entonces vamos a hacer esto en el código,
¿sí? Los cambiamos y vamos a crear la clase rompecabezas aquí. Entonces la vamos a crear en el proyecto que acabamos de crear. Ahí creamos una nueva clase que le vamos a llamar así, rompecabezas, ¿sí? Y termino. Aquí está ya mi clase. Entonces yo aquí le voy a indicar que esto es un estado, o se va a representa un estado, ¿sí? Como es la primera vez que usamos la clase, aquí me dice que importe, y aquí me establece que ya puedo importar de el paquete que nosotros creamos previamente. Entonces, si esto aparece en el NetBeans, pues hicimos bien el enlace del jar. Si no aparece, tenemos un problema. Hay que checar bien eso. Bien, entonces aquí nosotros sabemos que estado es abstracto, entonces me está indicando NetBeans que implemente todos los métodos abstractos, y el método abstracto que tenemos es el getInfo que nosotros habíamos indicado. Ok, vamos a crear el primer atributo. Va a ser una matriz que le voy a llamar así, matriz, y vamos a crear su constructor, su primer constructor, el más sencillo, donde le vamos a pasar una matriz como parámetro, ¿sí? Y esta es una variable local, es un parámetro que su tiempo de vida es muy corto, es en el constructor, entonces se lo vamos a asignar al atributo de esta forma. Entonces así ya le hemos presentado a la clase rompecabezas a la matriz. Ok, bien. Como nosotros también lo comentamos, pues vamos a añadirle un constructor donde le pasemos, en lugar de una matriz, le pasemos un string. Este string le vamos a llamar datos, ¿sí? Ahí está. Y entonces ahora vamos a convertir ese string en nuestra matriz. Lo primero que vamos a hacer es crear un vector que le llamamos tokens, y vamos a usar del string un método que se llama split, ¿sí? Y aquí le vamos a colocar, perdón, el separador. En este caso nuestro separador es una coma, ¿sí? Ok, aquí ya tenemos este método, ¿sí? Ok, ya hemos creado aquí tokens. Ahora lo que necesitamos es saber cuántos elementos tiene, pues yo se lo puedo preguntar con tokens.length, ¿sí? Y eso me va a servir para saber de cuánto por cuánto es la matriz. Entonces voy a definir una variable entera, n, y le voy a sacar la raíz cuadrada a el tamaño del vector, porque en el tamaño del vector sabemos cuántos elementos hay. Entonces ya aquí tenemos esto, pero ya sabemos que la raíz cuadrada, ¿sí? SQRT devuelve un valor doble, y nosotros estamos tratando de asignarlo a un entero. Entonces pues lo que vamos a hacer es un cast, ¿sí? Porque no vamos a tener valores, tableros de 5 filas, 5 y la mitad de una fila, ¿no? Son enteros. Ok, entonces ya que aquí tengo la dimensión, pues vamos a crear una matriz. La creamos del tamaño que acabamos de calcular. Ahí ya tenemos esta matriz, y ahora lo que procede pues es llenarla. Entonces vamos a hacer un ciclo desde i igual con 0 hasta i menor de n. Este va a ser para las filas y el otro va a ser para las columnas. ¿Sí? Le damos format para que se dé el espaciado adecuado, y aquí vamos a hacer la asignación matriz en la posición i. J va a ser igual a tokens, ¿sí? Pero recuerden que este es un vector, entonces i son las filas.
como las filas tienen el tamaño n, lo multiplicamos por n más j. Entonces al hacer esto, por ejemplo, la primera fila es la fila 0, por n nos daría 0, más j sería 0 en la primera, en la segunda sería 1, 2, y terminaría ahí el ciclo. Y en la siguiente iteración valdría 1 por n, que es 3, ya sería 3 más 0, 3. Y así ya con eso podemos ir asignando directamente a nuestra matriz. Aquí tenemos un problema porque tokens es un string y la matriz es de enteros, entonces hay que hacer la conversión pues con nuestro conocido parse in. Con eso hacemos la conversión como les dije inicialmente, ¿sí? No estamos validando, estamos asumiendo que nos dan los datos de acuerdo a cómo los necesitamos. ¿Okay? Bien, fíjense que aquí creamos la matriz, pero realmente esta matriz ya la tenemos definida como un atributo, entonces simplemente usamos el atributo. Observen que aquí ya nos indicó el atributo matriz, ¿sí? Entonces ahí ya estamos directamente asignando. ¿Okay? Ahora bien, fíjense que matriz la estamos inicializando en el constructor, y entonces esto me está indicando acá NetBeans que si lo estoy inicializando en el constructor, pues puedo remarcar eso, que solamente en el constructor se va a inicializar. Ok, ya tenemos esto. Bien, ahora vamos a colocar esos dos métodos que se nos presentaron en las diapositivas. Me voy a cambiar para recordar un poco. El getMatriz, que me va a devolver la matriz, y el getDimensión, que me va a devolver el número de filas. Ok, entonces hay que crearlo acá. Public va a devolver una matriz, ¿sí? Y aquí nada más le decimos que devuelva pues la matriz que tiene definido. Ese sería el método, y el otro método que sería que nos diera la dimensión, el tamaño. Entonces aquí va a devolver de matriz la longitud, en este caso el número de filas. Ok, eso es lo que sabemos. Sabemos que nuestra matriz es una matriz cuadrada, ¿sí? Bajo ese principio estamos trabajando. Ok, ya tengo aquí los primeros elementos de mi estado rompecabezas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Ok, entonces vamos a cambiarnos a nuestras diapositivas para continuar con esto. Como vamos a estar manipulando la clase, los objetos de la clase rompecabezas para generar estados sucesores y para cambiar las piezas, moverlas de posición, pues nosotros vamos a generar unos métodos que sabemos que los vamos a usar. Uno de ellos es hacer una copia del rompecabezas. Cuando yo estoy en un estado, puedo irme a otros estados. Esos estados pues mantienen mucha de la información del estado actual con algunas modificaciones. Entonces pues nosotros lo que vamos a hacer es primero copiar el estado actual. Entonces para hacer eso, ¿sí? Vamos a hacer unos métodos, pero antes habíamos también comentado que como el rompecabezas, ¿sí? Está heredando de la clase estado, debe tener este método getInfo, que me va a proporcionar un string que va a representar la información del estado que estoy trabajando. Entonces observen que lo vamos a trabajar de esta forma, ¿sí? Vamos a convertir nuestra matriz. Ahora vamos a sacar un string de la matriz que tenemos. Entonces para eso analicemos lo siguiente. Este es nuestro estado actual, ¿sí? Entonces yo lo quiero convertir a un string. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Nosotros tenemos aquí que esta es la fila. Entonces ya habíamos dicho que matriz es un objeto de objetos, o es un vector de vectores. Entonces nosotros podemos hacer un for each aquí, donde cada elemento de la matriz es un vector. Observen, fila sería un vector de enteros.
Entonces fila estaría representando esta primera fila. En la siguiente iteración del for each estaría representando la siguiente y así subsecuentemente. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, ya que estoy aquí en fila, ¿sí? Pues hay un método, hay una clase, sí, que tiene métodos genéricos para los arreglos, que se llama la clase arrays. Esta tiene un método toString y aquí le estamos pasando un vector, el vector, es decir, esta fila. Entonces cuando llamamos a este método, lo que nos va a devolver va a ser un string en esta forma. Cada elemento del vector lo va a separar por comas, le va a poner un espacio y lo va a delimitar con estos corchetes. Este sería el string de salida. Aquí tenemos un detalle, que hay muchos espacios, y si nosotros tenemos esta matriz, tendríamos bastantes espacios. Entonces lo que vamos a hacer es, ya que el método toString nos regresó ya un string, pues vamos a reemplazar todos los espacios por una cadena vacía. Y entonces al hacer esto me va a regresar este string ya sin espacios. ¿Ok? Eso es lo que estamos indicando aquí. Entonces observen que tengo una variable que se llama salida, que es un string a la cual le voy concatenando todas las salidas de este método. Entonces, como hay tres filas, pues van a ser tres valores parecidos a este. La segunda fila sería este. Aquí nosotros vamos a manejar el 0 como la ubicación del espacio vacío. Entonces aquí nos pondría corchete 8,6,0 corchetes y así. Y al final, entonces salida tiene ya todos los elementos de mi matriz, y vamos a regresar ese string pero delimitada con estos caracteres para indicar que toda la matriz es esto. Entonces al hacer esto, nuestra salida sería en esta forma para este ejemplo. Esta es la información que vamos a regresar como lo que se representa del estado. ¿Ok? Para eso es el método getInfo. Entonces pues vámonos al código para trabajar con esto. Aquí tenemos el método getInfo, que todavía no le escribimos su código. Pues vamos a escribir el código aquí. Le quitamos el throw que nos generó NetBeans, y entonces vamos a trabajar con getInfo. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es declarar esa variable. Voy a subir el código, aquí está. Entonces voy a crear esa variable que se llame salida, ¿sí? Y ahora voy a ir paseando por todas las filas con este for each, que es un vector de enteros que le llamo fila, por todas las filas de la matriz. ¿Ok? Y entonces a salida le voy a concatenar, ¿sí? Lo que tiene fila, pero fila es un vector, entonces hay que convertirlo a un string con arrays.toString. Observen que aquí está, ¿sí? Ok, nosotros ocuparíamos toString de fila. Ok, y eso me va a devolver pues el string, pero lo que quiero es que todos los espacios se eliminen. Entonces le digo, los espacios los vas a sustituir por cadena vacía, ¿sí? Y entonces esto ya nos va a devolver todos los elementos, y simplemente le digo que devuelva delimitado por estos caracteres en nuestra salida. ¿Ok? Y ya con eso nosotros tenemos el método getInfo ya implementado. Muy bien. Entonces vamos a cambiar a nuestras diapositivas para seguir adelante, ¿sí? Les comentaba que como voy a manipular a estos estados, voy a crear nuevos, entonces necesito métodos que me ayuden a hacer esto, y dos de estos métodos, ¿sí? Vamos a implementarlos ahora. Bien, el primero va a ser el método copiar, que es donde nosotros vamos a hacer una copia de nuestro estado, ¿sí? Y el otro es que nosotros necesitamos ubicar los valores en la matriz, entonces le vamos a pasar un valor
y lo que nos va a devolver es la ubicación en la matriz de ese valor. Ok, entonces vamos a obtener una copia de rompecabezas con este método. Ok, aquí es claro que yo no puedo simplemente pasarle a mi nuevo estado la matriz, porque como la matriz es un objeto, yo le estaría pasando la referencia de la matriz, y si yo hago cambios en el objeto copia, estaría haciendo cambios en el objeto original. Entonces no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque recuerden que las matrices en Java son objetos. Entonces aquí lo que necesitamos es crear una copia de la matriz y luego crear un nuevo objeto. Vamos a hacer ese método, el copiar, para que lo vayamos teniendo ya aquí. Entonces lo vamos a colocar aquí después del constructor, ¿sí? Vamos a hacer el método copiar. Entonces, ¿qué me va a devolver? Como son copias, me va a devolver un objeto rompecabezas, ¿sí? Okay. Y el método se va a llamar copiar. Entonces voy a copiar este objeto, la matriz de este objeto a un nuevo objeto. Entonces yo necesito primero saber el tamaño de la matriz. Ahí está. Y ahora vamos a crear nuestra matriz, que va a ser la copia de ese tamaño, porque va a ser el mismo tamaño. Y pues aquí vamos a hacer la copia. Pues necesito dos ciclos, ¿verdad? El ciclo para las filas, ¿sí? Y el ciclo para las columnas, ¿sí? Ok, ahí está. Están los dos, estos ciclos. Aquí le digo, muy bien. Y entonces aquí, pues lo que haría sería copia, en la posición IJ de copia va a ser igual a la posición IJ de matriz. Y eso sería todo. Ok, con eso hacemos nuestra copia. Ya que tengo la copia, pues simplemente voy a regresar un nuevo rompecabezas, pero creado con la copia, ¿sí? Y así nos evitamos el pasarle simplemente la dirección de esta matriz. ¿Okay? Siempre estamos creando una copia completamente diferente en memoria. Bien, fíjense que aquí nos está mandando una observación NetBeans, ¿sí? Que nosotros estamos aquí copiando de manera manual, como nos dice, ¿sí? Y entonces nos sugiere que podemos ocupar un método que se llama ArrayCopy. Lo vamos a usar y aquí está. Entonces, en lugar del for de las j, llamamos al método ArrayCopy, que está en la clase System, y observen qué hace. Esta es una fila, ¿verdad? La iésima fila de matriz, y le dice que a partir de la posición 0 de esta fila va a copiar los elementos donde en la iésima fila de copia a partir de su posición 0, ¿sí? ¿Y cuántos valores va a copiar? N valores. Eso es lo que son los parámetros de ArrayCopy. Sí, sí, lo podemos ver aquí en la ayuda. Ahí está. Sí, bueno, a veces tarda un poco. Ahí está, observen. Aquí explica cuáles son los parámetros, ¿sí? Y bueno, pues ya ustedes con calma lo van analizando. Entonces ya tengo el método copiar, que es importante para crear nodos, estados sucesores. Entonces me regreso a mis diapositivas. Ok, esto es lo que comentábamos. Copiamos un vector en otro, ¿sí? La iésima fila de matriz, y ahora vamos a trabajar con ubicación. Entonces el método getUbicación le vamos a usar un valor, el valor de una pieza, y lo que queremos es que me indique cuál es su ubicación en la matriz. Y la ubicación en una matriz pues es en qué fila y en qué columna, o sea, son dos valores. Nosotros sabemos que un método no me puede devolver dos valores, solamente uno.
Entonces, pues como significan coordenadas, pues nosotros vamos a utilizar una clase que ya es conocida y que está en Java, que es la clase punto, la clase point, ¿sí? Que esa clase que está representando un punto en un plano. En este caso va a ser una pieza en el tablero, y donde IJ nos van a representar en qué fila y en qué columna. Y con eso ya podemos devolver la ubicación de una vez como resultado de un método. Entonces vamos a crear este método getUbicación, ¿sí? Aquí, después del método que acabamos de hacer de copiar, vamos a crear el método getUbicación public. Entonces vamos a devolver un point y le vamos a llamar getUbicación de un valor que nos pasen, ¿sí? O sea, puede ser cualquiera. Entonces, como es la primera vez que usamos la clase point, pues nos dice aquí que la podemos heredar. Fíjense que está en AWT porque representa un píxel, pero lo que nos importa es su contenido, ¿sí? Ya está. Si nosotros le damos control enter aquí, observamos que la clase punto, que tiene estas coordenadas x y y, que es lo que nos importa. Adicionalmente tiene otros métodos que son muy útiles para nosotros, ¿sí? Ahorita en un momento los vamos a platicar. Uno de ellos es la distancia. Con un objeto de la clase point yo puedo calcular la distancia entre dos puntos. Entonces yo voy a buscar este valor en la matriz. Entonces pues lo que tengo que hacer es pasear por la matriz, y lo primero que tengo que conocer es el tamaño de la matriz. Ahí está. Entonces, como paseo dentro de la matriz, pues de nuevo nuestros ciclos para las filas. ¿Sí? Eso es para las filas. Y para las columnas, ¿ok? Y entonces yo aquí voy a preguntar si matriz en la posición IJ, ¿sí? Es igual, o sea, si en la pieza que está en esa posición tiene el valor que yo ando buscando, pues ya lo encontré, y entonces voy a devolver pues sus coordenadas I y J, pero no las puedo devolver así. Simplemente voy a crear un objeto de la clase point, ¿verdad? Con I y J. Entonces ahí ya estoy devolviendo sus coordenadas, y vamos a suponer que el valor que andamos buscando no existe en la matriz, pues vamos a devolver null porque pues no existe ese valor. Entonces este sería mi método getUbicación, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con esta explicación y regresamos a nuestro rompecabezas. Y ya para finalizar, recuerden que nosotros nuestro tablero nos tiene un espacio vacío, y entonces nosotros podemos mover una pieza a ese espacio vacío, ya sea haciendo movimientos horizontales, izquierda a derecha, o movimientos verticales, subir o bajar, arriba y abajo. Y entonces, bueno, pues ¿qué cosa voy a modificar? Pues realmente lo que voy a modificar es la matriz. Esto es lo que le voy a modificar, el contenido de la matriz. Entonces, para hacer eso vamos a crear dos métodos que me van a permitir hacer el movimiento, ¿sí? El primero de ellos le vamos a llamar mover horizontal. Para tal cosa yo necesito saber dónde está el espacio vacío. Entonces se lo voy a pasar aquí con las coordenadas de un punto. En este punto tenemos las coordenadas del espacio vacío, y le vamos a poner aquí cuál de los elementos, el de la izquierda o el de la derecha, se va a mover, ¿sí? Entonces observen que esto me representa, ¿sí?, las posición en X, ¿sí?, que se va a mover. Entonces observen que aquí pues yo la posición en X que quiero mover se la asigno a donde está el espacio, ¿sí? Ya simplemente, es decir, ya lo moví de X a la posición del espacio, ¿sí? Y ¿qué pasa con el espacio? Que ahora la posición que yo acabo de mover en X
ahora ya no hay pieza, entonces a esa le asignamos el 0. Entonces esto es para hacer el movimiento horizontal, y para hacer el movimiento vertical es lo mismo, le vamos a pasar la ubicación del 0, pero ahora el valor de y. Entonces observen que aquí al 0 en y le voy a asignar lo que tiene la matriz en su posición 0xy, y al mover esto estamos haciendo el movimiento vertical, y entonces en esta posición ahora ya debe haber un espacio vacío, pues aquí se lo asignamos. Con eso hacemos los movimientos, ¿sí? Entonces estos métodos hay que implementarlos. Vamos a nuestro código, lo vamos a poner aquí, estos dos métodos que van a ser muy útiles, perdón. Entonces este es mover horizontal, ¿sí? Entonces le vamos a pasar la posición del punto, le vamos a hacer el punto 0 y el valor de x. Entonces vamos a hacer eso, matriz en la posición 0, ¿cuál? X, y 0 y, ahí donde está el espacio, ahí voy a colocar lo que tiene matriz en x, ¿sí? 0y, o sea, es un movimiento horizontal, la y no la cambio, ¿sí? Ahí está. Ok, y ahora donde estaba el número, ¿sí? En x, 0y, vamos a guardar el 0, ¿sí? Este es bien importante. Vamos a hacer un movimiento. Ahora hacemos lo mismo con las y. Le pasamos la ubicación del 0 y le pasamos el valor de y que voy a mover. Entonces es la misma situación, matriz, su posición x y y del 0, ahí donde está el espacio, voy a colocar ahora la pieza que estaba en la posición 0.x, porque el movimiento vertical solamente muevo y. Entonces ya, es decir, el espacio ya quedó ocupado con el valor que estaba en y. Ahora en la posición esta donde estaba el valor de y, en 0.x y, ahí voy a dejar el espacio porque lo acabo de mover. ¿Okay? ¿Están de acuerdo? Esa sería la definición. Estos son muy importantes. Ok, entonces ya tenemos preparado nuestro estado para hacer los diferentes movimientos. Pues ya lo guardo, ¿sí? Ya está, y voy a regresar a mis diapositivas. Entonces aquí ya tengo completa la clase rompecabezas, ya preparada para trabajar con el problema de encontrar una configuración final. Muy bien, pues sería todo por este video, y en el siguiente ya vamos a construir esa clase que me va a permitir resolver el problema del rompecabezas, ¿sí? Hemos entonces definido los elementos de nuestro estado para este problema particular. Muy bien, pues les agradezco su atención y los espero en el siguiente video. Que todos ustedes estén muy bien. Hasta luego.